to the original. Examinar. ¿Qué quiere decir la palabra examinar? What is search? Observar To see atentamente attentively y cuidadosamente and takely las the características, characteristics, comportamientos, behavior, cualidades, or quality, intenciones intention, y actitudes some attitude, de algo or something, o de una persona. or one person. O sea, todo esto All the same, lo hizo Dios para examinar a David, por cual él se lo pidió. my God for said to David, he's apac. Cuando nosotros llevamos un bebé al We médico go to the baby to the recién doctor. nacido, And he was born. como el de Ariadne, To the agony. cada vez que ella va al pediatra, Every time I go to the pediatric, a ese niño lo pesan, that body have a damage. lo pesan They bent y lo miden. in, ¿Sí o no? in sex. Madres que me escuchan, Father, are you hearing me? ¿estoy en lo cierto? Are you certainly? Pues ¿por qué So why no pasa lo mismo con nosotros having to stay with us, caminando en esto, walking in this, en estos hermosos caminos? this beautiful way? Pues déjeme But decirle let me tell you something. que lo primero que hace Dios The first God do it. cuando nosotros pedimos que nos When examine you must search me, es que nos pesa. it's a smell. Oiga bien, Same way. nos pesa. This same. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Le dije que hay Biblia hoy. It's in the Bible today. Amén. Acompáñame a Daniel 5:20. We go to Daniel 5:20. Daniel 5:20. Daniel 1. Denme paciencia con la Biblia, que estoy. Daniel, estoy aquí. 5:20. Vamos allá al 20. Dice: mas cuando a su corazón For your heart. se enverveció Bitterness. y su espíritu His spirit, se endureció that is of heart, en su orgullo, in his mouth, fue después, was after, fue puesto was part del trono of throne de su reino of his kingdom, y despojado de su gloria. get of the glory. Dios le está hablando a un rey And he's talking to en the Babilonia king in Babylon, llamado named Belsabar, Persever, Belsasar, que había endurecido su corazón that is hard the por heart, causa del pecado, across the sin, por causa de la asignación que le pusieron, across the y él assignation, perdió su norte. and he lost the way, Porque lo que le dijeron que hiciera, because I have to say, él lo cambió he changed it. y puso de él He got it from lo que él him, entendía. or he understood. Y fue destituido de qué? He will take away De su gloria. Y of dice the el glory. 21, The y 21, fue echado entre los hijos de los hombres, when put the son of the man, y su mente se hizo semejante a la de una bestia, he was judgment of the y bear. con los hanos montes fue su morada. With the holy word to En the la wind, hierba in the ground. le hicieron comer al buey, y a su cuerpo fue mojado He made to eat the body con with el the rocío body. del cielo, The forces of heaven, hasta que reconoció until he recognized que el Altísimo that he was Dios the Almighty, tiene dominio had the dominion sobre el reino upon the de kingdom los hombres, of the y man, que él pone sobre él and he put over him aquel le plaza. who he like. Aleluya. Lord is God. Esto es algo que a nosotros, ninguno de nosotros, se nos puede olvidar. He says everyone has Que been dentro de forget su it. soberanía, God is sovereign. Dios hace lo que a él le place. God does the ones he like. Ahora, tenga usted la certeza You have the saintly. que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Everything way for good who love to the Lord. Tenga usted la certeza Say the saintly. que las mejores decisiones que él tome son favorables para The usted. best decision he takes in favor for Aún you. usted no la entienda, Even when you don't pero understand, yo le aseguro what I realize que son las mejores. are the best. Amén. Amen. Pero el rey no lo entendía. What the kingdom fathers Dice el 22. The Y 22. tus hijos, Belsasar, And you shield it on the no han side. humillado tu corazón Have humble things. sabiendo todo esto, You know all these things. sino So, que contra el Señor del cielo against the te Lord of has heaven, soberbezado, you are te volviste sovereign. soberbio, it is sovereign. e hiciste traer delante de ti You put in front of you los vasos this way. de su casa, Of the y house. tú y tus grandes mujeres And you reveal y the tus woman concubinas and your concubines. bebiste vino en ello. You have come Además in de them. esto, All the saints.
diste You gave alabanzas the preach de plato of plate y de oro and gold y de bronce and the bronze y de hierro y de of the madera water wisdom y de piedra of the stone que ni ven that is seen ni oyen. or listened. Alabaste, You praised idolatraste you a idolized piedra, the stone, a bronce, a bronze, a oro, a gold, a metales also metallic, que no hablan, that don't talk, que no resuellan, that don't que speak, no that corrigen, don't correct, que no sanan, that don't say, que no suplen, that don't supply, que no te aman. that don't love you, Esos dioses no aman. that God don't love. Qué gran error el de este rey. But the mistake of this man Y dice entonces, said, el 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. therefore he sent the hand that wrote the inscription. Y la escritura que trazó The scripture Mene, right. Mene, Tekel, Upasir. Mean tekel parsing. Esta es la interpretación del asunto It was at the words mean de que Dios te ha for puesto God had put en una balanza in a balance para pesarte. for damage. Oiga bien, Listen well. Dios pesó al rey. After the king Le dijo, necesito evaluarte. said, I needed to take Por it. cuanto no estás haciendo lo que te asignó, For I said you will, necesito pesarte. I need to say. Y este es el primer proceso This is the first cuando process. nosotros le decimos a Dios When you say to the Lord que nos revise, that he que viewed nos me escudriñe, that y Él receives va me. a pesarnos. and he go to wake you A ver hasta dónde podemos nosotros llegar y resistir to see when I can receive lo que Él tiene para what nosotros. he has for us. El proceso en cual Él pueda meternos. The process we La can do. condición que nosotros necesitamos para The cambiar. condition that we need for changing. Porque hemos sido que contaminados con los virus que andan en el ambiente. Because I have contaminated with the virus that is in the En el environment. ambiente. The environment. Amén. Amen. Entonces, vamos a ver, ya vimos por qué nos pesa el Señor. We go to hear Ahora what the vamos Lord, a ver we go por to qué el see Señor tiene que medirnos. what the Lord have to say to me. Amén. Amen. Y esto lo encontramos And this we find en Efesios in Ephesians 4, 4:14, 4:13. 4:13. Dice, Say, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe until go to the y unity del of faith, conocimiento del Hijo de Dios, on the a knowledge un of varón Son of God, perfecto, a perfect a la boy, medida y la estatura y la plenitud and instead of de plenitude Cristo. of Christ. Esta es la medida This is the que man nosotros debemos de that alcanzar. we have to reach. Cuando pedimos que Dios que nos examine, When it's up to God search me, esto es lo que Él va a hacer con He nosotros. go to do with Esto you es lo que Él nos exige. what excite me. Nos va a pesar You go to the way hasta ver hasta dónde estamos hechos, what you have made hasta ver a medirnos, a To pesarnos, sight. hasta ver hasta dónde está el pecado en nosotros. until it is singing off. Y Él nos recomienda, It's remembering. tienen que crecer You have to ground. y llegar hasta esta estatura como un referente Go to this side of the reference. de lo que ustedes necesitan. What you are needing. Y usted dirá, And you say, pero compararme con Cristo, oh, compare with Christ. de ninguna forma, In hermano. any way, brothers. Es la medida, It's this days. es imitarlo. It's limited. Aún usted crea que no lo va a llegar a Even alcanzar, when you believe God to reach. debemos de caminar Go to work hacia esa estatura, according that hacia size. esa medida. Until that size. ¿Cómo caminó Jesús? I was with Jesus. Lleno de amor, Full of love. lleno de perdón, Full of forgiveness. lleno de reconciliación, Full of reconciliation. lleno de Full misericordia, of merciful. lleno, Full. lleno, Full. lleno Full de amor. of love. Así caminó Jesús. Jesus walking like that. Entonces nosotros cuando pedimos que nos We revisen, can ask you that search que nos me. examinen, That search me. debemos de saber We have to know si nosotros if us estamos caminando we are walking igual que Cristo, similar with Christ. si estamos llenos de amor, If we are full of love, si estamos aprendiendo a if we perdonar, are forgiveness, si estamos aprendiendo a ser if we are tolerantes, tolerant, o todavía seguimos caminando de la misma we manera continue the same que way. no toleramos al We hermano, don't tolerate the al brothers, vecino, to the neighbor, al jefe, to the al boss, to the presidente, president, a tu pastor to your pastor o tu líder. or your leader.
esa contaminación nos lleva a intolerancia. That environment put it Porque in estamos intolerance. contaminados. Because you are Pero intolerant. David sabía Well, David knew que él no andaba en camino correcto. that he was not in the Y correct le way. dijo, Señor, He said, Lord, examíname, search me. porque siento que no soy la misma persona. Because I feel I'm not the same person. Ya Dios nos ha examinado. But God have searched you. Seguimos. We continue. Hay algo que Dios examina en nosotros There is something God search in us. y es nuestra temperatura. It is our temperature. Te dirá, bueno, temperatura, ¿tienes fiebre? No. Is there a fever? Temperatura. No. Temperature. Porque hoy Because today yo puedo amanecer I came for cristocéntrico the septic y mañana amanezco con los cables cruzados. to move every cross. Esa no es la actitud. That's not the attitude. Esa no es la medida It's not the que space Dios quiere para God nosotros. have for us. Por eso Él dice That I say en Apocalipsis, in Apocalypse. Apocalipsis, Some temporaries. Apocalipsis 3, Revelation 3, 16, 16. dice, Say, por cuanto eres tibio y no frío, because it is no ni cold caliente, or hot, te vomitaré I will vomit it de mi boca, of my mouth, dice el Señor. say the Lord. Ni eres frío, If you are cold, ni eres caliente. you are not hot, Tibio you are slow, será vomitado. will be vomited. Tiene que definir You have to be defined tus actitudes, your attitude, tu your comportamiento, behaviors, tu temperatura. your temperature. Hay personas There are people que yo conozco that I know que yo le digo, ¿cómo está el ambiente hoy para poder hablar contigo? that I say about the temperature today, Porque for example, fácilmente you, me echan un boche because I'm a mistake que me desnudan. that I am bare. Y yo le digo, ¿cómo está el ambiente por allá arriba? ¿Podemos conversar? I said, Miss Favorite, we can to talk. Y eso pasa con nosotros los cristianos. This is happening with the Christian. Que hoy amanecemos That today we are danzando dancing en cada temporada in every season, y mañana and tomorrow estamos peleando we are fighting con todo el que venga. with everybody coming Ni tibio, in the same, ni caliente, or hot ni frío. or cold. Porque está siendo más asmático Because que you are espiritual. asthmatic than spiritual. Donde te están llamando a ser We are qué? calling Espiritual. to the spiritual. Porque tú eres un ser espiritual. Because I'm a spiritual thing. Porque tú no eres de aquí. Kind of from ¿Y here. hasta cuándo lo vamos a predicar? Until we're gonna Que preach. tú no perteneces a este mundo. You don't belong in Que this tú estás de world. visita. You are so busy. Que hay casa para ti en el cielo. There is house for you in the Tú no heaven. eres de aquí. You are not from Que here. deja que el arma te gobierne. Because it has to govern you. Y el arma es la que decide el comportamiento del día And en esa persona. the behavior of the day of that person. Hoy comencé Today I become a pintar esta pared. to paint this world. Mañana no me doy para eso. No estoy Tomorrow the pintando same. eso. I'm not painting that. Se cayó esa visión. Before that vision, Asmático. I was asthmatic. Estoy decidiendo por mi alma. I'm deciding by my Por lo cual no soul. estoy siendo ni frío I'm not being a cold ni caliente. or hot. Estoy siendo tibio. I am feeling Y seré vomitado de la boca de to be Dios. vomited the mouth of God. Temperatura. So temperature. ¿Qué hace un médico cuando usted llega a su consultorio? Or to the doctors when you go to Le the mide cancer. la temperatura Decide the temperature. para saber cómo lo va a tratar. But what to try to. Amén. Amen. Seguimos. Continue. Vamos a evaluar Go to evaluate. y a pedirle que el Señor revise nuestras manos. Ask to the Lord that review our hands. Nuestras manos. Our hands. Perdón, la vista. Our sea. Vamos con la vista. We go to the sea. Vamos a revisar la vista. We go to review our sea. Acompáñame a Mateo They go to 7, un Matthew. versículo muy famoso. Matthew 7, the Mateo famous. 7, versículo 3. Matthew 7, verse 3. Oiga esto. Listen well. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano What is it for in the words you y brother? no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? You know, for the sin that is in our eyes. Aquí es cuando sucede no solamente que yo ando mirando Not only that I el see problema que hay en un hermano mío, the problems I have my brothers. es que yo no estoy mirando So I don't see por donde yo estoy caminando, when I am walking. que es lo que necesito. That is what I need. Yo necesito primero mirar dónde voy a I pisar need looking I go to para no step tropezar. for not blocking. antes de yo ver Before I see por dónde camina mi hermano. when I walk my brother.
Señor, examina mi vista. So seek my see. Cuando vamos al médico, I go to the doctor. el médico tiene una cosita como un foquito The doctor have some many facts. que va a revisar tus pupilas Like go to review the a pupil. ver si están desgatadas. If it's on this late. Para ello determinar algún síntoma. Or say any symptoms. Entonces pídele a Dios So ask to God que revise that review tu vista. your see. Porque muchas veces estamos viendo Because many times we see cosas many que ni things siquiera son reales. that are not real. A veces miramos cosas, doña Neri, Sometimes que no we see them existen. that don't exist. Y entonces comenzamos a argumentar. So begin to comment. A argumentar. So argument. Y creamos una parafernalia de eso. Then create a funny Y of un this. capítulo It's a chapter que se crea y se convierte en un chisme that changing a chisme que ni siquiera existe. that even exists. Por eso dice Dios That's why God que said tiene un antídoto they have a cheater. desde el Antiguo From Testamento the last testament, machacado, so fast. sacado un ácido, As some axis un zumo and some que se llama that name colirio. so Y Khalid. dice, pasa Say colirio pass Khalid por tus ojos for your eyes porque estás viendo because you ni see siquiera lo que debe de ver. even the see you have to see. No estás viendo bien. You are not seeing Tu vista well. está empañada. You has Te lost. está llevando del You espejismo. put into the Te mirror. está llevando de cosas que te put it- están poniendo a ver. Many things gonna be see. Cosas que ni siquiera existen. See the many exist. ¿Qué estamos viendo? What we are seeing, Debemos de despertar we have to get out nuestros ojos espirituales our spiritual eyes y ver and see aquellas cosas the thing que no se ven. that we cannot see. Ver See lo que no se logra ver. what you can achieve to see. Puede sonar ilógico, It's in logic, pero las cosas espirituales but the spiritual things son las que nuestros ojos as in our eyes deben de salir a buscar, and looking a for captar, to a catch, marcar, to a mark, visualizar, to personalize, porque esas son las que nos pertenecen. because that belongs to us. Y me voy más allá. And I go Esas son beyond. las que nosotros That's something that you are. necesitamos. We are needs. Las que necesitamos. That you are needs. Ni siquiera las palpables. Even how the touch. Ni siquiera las palpables. Even for the touch. David estaba en lo correcto David was in the de cry. decir, Señor, Say to the Lord, examíname, so search me, revísame rebuild me, y dirígeme una vez más. and guide me one more time. Porque me he salido Because I have cast out del contexto de la vida en cual tú me pusiste. the concept of life you can put me. Venimos a la iglesia, We came to the church ministramos, to ministrate. predicamos We preach. y aún así, And even where estamos mal. I am bad. Aún así estamos mal. Even when we are bad. Dile al Señor Say to the Lord que sea Él that we're here. que revise tu vista. Use your eyes. Vamos a Apocalipsis. So Revelation. Le dije que aquí había Biblia. Maybe Bible. Apocalipsis So Revelation 3. Una vez 3. más. One more 17. time. 17. Mire esto. Look at something. Mire por qué hay que tener colirios en los ojos. We have to be calling your eyes. Porque tú dices, Because you say, yo soy rico. I am rich. Ja. Y me ha enriquecido You haven't y reached. de ninguna cosa Do anything tengo necesidad. I haven't Y needed. no sabes tú, You don't know. eres un desaventurado, You are disappeared there. miserable, So miserable. pobre, ciego, So the blind. desnudo, Bearing. te dice el Señor. The Lord say, Cuando usted y yo nos vemos when you are con esa, sin pasarnos colirio, con nuestra Claro, vista mal, our bad eyes, creemos que no necesitamos ni de nadie ni de Dios. we believe we are need for nothing of our God. Yo no sé de qué forma tú has llegado a verte en tu vida. I don't know why you can see En your esos life. momentos In that moment, que tú dices when you say, y presumes I say present, de las bendiciones que Dios te da. for the blessing given by God, dice, and you say, Ya Dios me bendijo. oh God bless me, Yo estoy bendecido. I am blessed, Y levanta el pecho for His face, y camina. and you walk. Yo tengo la bendición de I Dios. have the blessing Yo of tengo God. todo. I have everything. Yo no necesito nada. I don't need anything. Esa es la forma That is the way en que tú te estás viendo. that you Y see. Dios te dice, And God say, desaventurado, Lord in blessing, pobre ciego, Lord blind, desnudo estás, and where you are,
¿Por qué? Why? Porque de Jehová Because from Jehovah es is todo lo que existe. everything that exists. Y si tú lo tienes, If you have it, porque te lo prestaron, mi amor. it's because I lent you No my es love. tuyo. It's not to you. Amén. Amen. Debemos de saber cómo nos miramos. We have to know how Por you eso see. Jesús dijo, That's why Jesus ¿qué said, dicen ellos de mí? ¿Qué What están they- viendo de mí? what they say about ¿Cómo me. es que el pueblo me ve? How the people Le digo a see los me. discípulos, To the ¿de qué disciples. forma ellos me están viendo? You are why they see ¿Como me. quién me están viendo? How can see ¿Como me? un rey? Well, a king, ¿Como un abusador? as an abuser, ¿Como un profanata? as a prophet, ¿Como una persona indulgente? like indulgent person. ¿Cómo ellos me ven? How they see ¿Qué me. dicen de mí? What they say about me. Porque debemos de saber cómo nos vemos. Because we have to know why we Ese es see. otro punto. That is another point. ¿Cómo nos vemos? How we see. Sí, es cierto, debemos de saber cómo nos vemos. You still have to know how you Porque usted y see. yo somos ejemplo del reino de Dios aquí. Because we are example of the nosotros kingdom of debemos God de here. saber We have to know Cómo caminamos how you walking. para ver, Foresee, saber to know cómo nos está viendo aquellos que están fuera. how the other are seeing. Amén. Amen. Porque si no, el Señor viene y te dice, Because the Lord say you desaventurado. blessing. No aventurado, desaventurado. The blessing is upon blessing. Desnudo. And bearing. Wow. Wow. Pobre ciego. The poor Te dice el blind, Señor. say the Lord. Vamos a examinar, teacher, We go to search iglesia, the church, las manos. the hands. Vamos a Hebreo. We go to in Hebrew. Hebreo. Hebrew. Vamos aquí. Hebreo. Hebrew. 12. 12. 12, 12. 12, 12. Por lo cual levanta las manos caídas Where is the y full las hand? rodillas paralizadas. Your paralyzed knee. Manos caídas It is mine. y rodillas paralizadas. And paralyzed knee. Leyendo esta escritura, Reading this es scripture, imposible que no podamos ir it's possible you can go al to Antiguo Testamento, the last testament donde Moisés, when Moses, cuando peleaba con el pueblo, when fight with the people, con sus with enemigos, the enemies, levantaba sus manos he raised the hand para que el Señor for the Lord, le otorgara la for victoria. give the victory. Levantar las manos Raise the hand. es una señal It's a sign of de rendición. blessing. Cuando usted levanta las When you manos raise the hand frente a alguien, from le está someone, diciendo, you are telling, tú eres you are por encima de mí. upon to me. No puedo igualarme a ti. I cannot say with you. Cuando tú tienes las manos caídas, But you have the hand tus manos abajo, you on the frame. tú le estás diciendo a tu adversario You o say al to que tiene al you say frente to the enemy que tú sí puedes, that you can do que tú it, lo vas a lograr. that you go to achieve. Pero eso no es así. But it's not like this. Porque Dios te dice, Because God says, yo peleo por ti. I fight by you. Yo peleo por ti. I fight by you. Simplemente Simply, tienes que rendirte ante we have mí. to overcome to me. Porque de otra manera Because in other way, me está dando señal you are de signing. que te estás igualando a mí. They are similar to Y me. eso no lo permito. I don't allow them. Dice el Señor, The no Lord lo say, permito. I don't allow Porque you. yo no comparto mi gloria Because con nadie. I don't share my glory with Con nobody. nadie, dije. With nobody, I said. Amén. Amen. Rodillas cansadas, Titus knee. manos caídas, On the hands. señal, Signer. síndrome A signer. de poca oración. A leader preach. Y si hay poca oración, If there is a hay leader poco preach, diálogo. there is a leader Y si hay dialogue. poco diálogo, There is a dialogue. hay poca presencia. There is a leader presence. Manos caídas, That is sign. síndrome A sign from me. de poca A presencia. leader presence. Rodilla desgastada, Entire knee. rodilla cansada. Entire knee. Examíname, Señor, Tells me, Lord, mis manos también. my hand too. Porque de este síndrome, Because from this sign, sí de verdad no quiero padecer. I don't have to say. Amén. Amen. Dígale al que está a su lado una vez más. Say to your neighbor one more time. Vamos a examinarnos. We go to search me. Vamos a examinar. We go to search us.
Vamos a examinarnos. We go to exercise. Los maestros examinan a sus The alumnos teacher examine a ver the si pueden student cursar so they can cross a otro nivel. another level. Lo propio hace Dios The answer God. a ver si tú puedes ser relanzado a otro If you nivel. can be putting another level. Examíname, Search le me. dijo David, Said me David. porque yo siento Because I que no feel estoy en lo correcto. I am not in the correct way. Lo que pasa es que el orgullo That's the proud. no nos da la libertad de Don't give me expresar the freedom to cuando express estamos mal when you are y bad admitirlo. and then admire. Decir delante de Dios, Instead in front of God, yo I estoy mal. am bad. Corrígeme, Señor. Correct me, Lord. Vamos a examinar los oídos. We go to search our ears. Estamos hablando de los 5 sentidos. We're talking about the 5 things. No hemos ido a la NASA, estamos aquí We are con la here. Biblia. We are here with the Bible Porque es que no podemos because we cannot do it. venir jueves tras jueves, Coming Thursday domingo to tras domingo, Sunday and Sunday. a decirle al Señor, Say to the a Lord. decirle al Señor, To say to the Lord, ¿dónde está mi promesa? what are my promise? Entrégame lo que es mío. Give me what is me. Tenemos que aprender We have to live. principios. At beginning. Estos son principios, This is the iglesia, beginning, que church. debemos de saber. But we have to know Ya es tiempo at this time que usted deba de revisarse that you have to y saber review cómo está caminando. I know how you are walking. No es justo It's not just 10 años, 10 years, 15 años 15 en el years, Evangelio the gospel. y hoy usted le dice a su esposa, vamos a divorciarnos. And ¿Qué today I es say to the eso? wife, we got to divorce. What is happening? 15 años en el Evangelio y tú saltas y dices que te quieres divorciar. ¿Pero qué es eso? 15 years in the gospel, they have to divorce. What is Yo no this? sé para qué me invitaron. I don't know how they invite me. 15 años de matrimonio. 15 years of ¿Y dónde marriage. están los principios bíblicos? Without the Bible's friends. Te cansaste. We are so tired. 10 años de ministerio 10 years of ministry. y sigue con las mismas actitudes. Continue with the same Contestando attitude. mal, Asking so bad. maltratando a tu esposa, Maltratando your wife. maltratando a tus There hijos. is the children. ¿Ah? Cuando te llaman, When call con you, tu mismo comportamiento, with the same behavior, el mismo the carácter. same character Por Dios, or God. dile a Dios Because I to the que te God examine. that search you. Examíname, Señor. Search me, Lord. Es tiempo, It's time. es tiempo. It's time. Mire, va a haber sorpresa en el cielo. So many surprises in the heavens. Que yo pueda ser el primero que me quede. That can be the first I stayed. Pero van a haber sorpresas. But there are many surprises. Yo no sé a qué viene la gente a la I don't iglesia. know how coming the people Si a from the buscar empresa, church el pastor no tiene dinero para darle empresa a usted. looking for the same company, the El pastor. pastor tiene el conocimiento He has the knowledge. bíblico So Bible. para que usted pueda crear la But empresa. you can create the Y se lo company. predica jueves, viernes, sábado y domingo. Thursday, Saturday, Pero and usted hace lo Sunday. contrario. But you do the opposite. Aférrese Stay a los principios in the beginning que luego and then será construido lo que usted with quiere. the building the thing that you want. Quiere volar antes de gatear. You wanna Aquí no fly se pasa before eso. A Dios walking. nadie le pasa de curso Because sin nobody passed estudiar. the class without study. Empresa, 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 negocio, negocio, negocio. Atiende tu matrimonio porque no vas a ver atender Company, un grupo company, de trabajadores primero. Now that group of working Por first and Dios. the other for God. Los oídos. The ears. Mateo 13:9. Matthew 13:9. Mateo Matthew 13:9. 13:9. 13:9. 13:9. Ahorita dicen que yo tengo una correa aquí arriba. No, esto es Biblia. This is Esto es Bible. Biblia. Biblia. This is Bible. 13:9. 13:9. Agárrese ahora. Check it now. El que tenga oído, Because we que read oiga. ears that listen. En Apocalipsis dice, el que tenga oído, The Revelation que says, oiga lo que dice el Espíritu. who had ear listen but telling the Spirit. Amén. Amen. Voy. I Le voy a go. dar un detalle ahora. So detail. Pero vámonos a Juan. We go to John. Juan 10, John 10, 27. 27. Dice, Say, mis ovejas my sheep oyen mi voz listen my voice, y yo la conozco and I know, y ella me sigue. and they follow me. ¿Cuántas veces has dicho tú que eres una oveja? How many times you have said that you are a sheep?
¿Has escuchado tú la voz de Dios? Have hearing the voice of God. ¿Estás escuchando tú la propia voz tuya interna de tu alma? Are you listening your out ¿O le voice estás for prestando your soul? atención a la voz de tu enemigo? Or pay attention to the voice of your enemy. Mire, Look at el ministerio de los hombres, the ministry of men. muchas veces hay hombres de esos Many times men of that que se me acercan that come to me y me dicen tal y tal cosa. and say this or that Y thing. yo le digo, hermano, And I say, my brothers. pero eso lo predicó el jueves el pastor. Or the pastor preached Pero the last ustedes no Thursday. oyen. Or you don't listen. Ustedes no oyen la You prédica. don't listen to preach. Porque la prédica es para que para enseñarnos. Because the preach is for teach Y you. hoy 3 días más tarde tú me estás diciendo que tú estás padeciendo de algo así. And then later ¿Y you are qué fue lo telling que tú this. escuchaste el jueves? What you listen the ¿Qué fue lo que Thursday. oíste? What you have ¿A qué le listened. prestaste atención? What do you pay attention? Dios habla a través del pastor. God speaks through the Dios pastor. habla a través de su God palabra. speaks through the words. Dios puede hablarte a través de tu hermano. God speaks to your brothers. Pero presta But atención. pay attention. Personas que se me acercan, pero tal y tal cosa, le digo, eso lo prediqué. Ustedes no oyeron un mensaje que yo mismo di. People that come to me, you don't listen to hear a preacher to me. O lo predicó el pastor. Or preach the pastor. 3 días después, porque no escuchamos. 3 days after because you don't Porque no listen. prestamos atención. Because you don't pay attention. Porque nuestros oídos están atentos a otra cosa. Because our ear is in front to another things. Porque debemos de poner nuestros oídos Because we have to put our aquí. ears. Por eso el Señor nos recomienda. That's why the Lord comes dice, and say, Es mejor un día en su it's casa better one day in the que 1000 house fuera de than ella. 1000 out of ¿Por it. qué? Why? Porque aquí se habla lo que tú necesitas de Because- escuchar. Because here they speaking the thing that you need Porque to aquí se listen. habla a través de la palabra. Because here they speak Que through es the lo que tú word necesitas that you are needing para confrontar for a front y afrontar in a face. las adversidades The adversity que te presenta el mundo exterior allá the afuera. external world presents you. La capacitación The capacitation viene por aquí. coming from here. Hombres que están aquí. Men that hears Dice un dicho que Es- las mujeres es- se enamoran por dónde? the woman about in love Por el oído. by the ears. Ustedes lo saben. You know, Ustedes le enamoraron por los oídos. you get love at the ear. Igual que hizo el diablo con Eva. And they say what the evil with Eve. El diablo no le llevó una carta. The devil spirit Un a video, letter le or a habló. video. He told. Le habló. He told. A mí hay alguien que me está persiguiendo There is someone that hace perceives me mucho so many times para hablarme. for talking me. Y yo le digo, And I said, tú y yo you and me, no tenemos tema en común. you don't have any common. Bye-bye. Goodbye. Yo voy para allá a orar el sábado con ustedes. I got Yo to- no estoy. got Y si to yo put no this estoy, down. no acepta visita. If I don't know, I don't accept visit. Y no es que el ministerio es mío, No, the minister is mine. es que mi responsabilidad es protegerlo. So my responsibility is protect you. Y yo lo amo And I love him. y oro por él. I praise by him. Pero no tenemos tema en común. We don't have a topic in common. No tenemos tema en común. But I have a topic in common. ¿Verdad que no? It's to know. Cuando no hay tema en común, cuelgue. But there's a topic in common. I have a break. No hay necesidad de hablar. There's no need for En la mucha talking. palabrería In the many ways, abunda el pecado, dice la Biblia. abundance is sin, the Bible says. No necesito hablar con él. Don't need to Mis talk to oídos him. están prestos My ear are a los attentive jueves to the Thursday, y a los domingos. in the Sunday, A los jueves on the Thursday, y a los domingos. in the Sunday, Aquí, here, en libre. in free, Porque soy libre. because I am free. Amén. Amen. No le presto mis oídos a todo el mundo. I don't pay attention to everybody. A lo que Dios dice. Or God says, Escucha listen, y yo escucho. and I listen. De lo contrario, To the opposite, I'm sorry. lo siento. Aleluya. Hallelujah.